Grupo número 11, Conceptos de Justicia, integrado por Antonio Benítez, Daniela Villa, Fernando Pérez, Joana Jara, Ley de Liberos, Pablo Seguel y quien les habla, Tamara Muñoz. En la epístola de los Romanos, el apóstol Pablo nos enseña que la justicia no se logra cumpliendo las reglas morales o rituales de la ley, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Se recibe únicamente por medio de la fe en Jesucristo, quien pagó por los pecados de la humanidad. La justicia de Dios se revela en el Evangelio y se basa en la gracia, no en los méritos propios. Ni los judíos que contaban con la ley, ni los gentiles que no la tenían podían justificarse a sí mismos. La justificación es por la gracia. Dios declara justo a quienes creen en Jesús, como cuando menciona que a Abraham le fue contado por justicia, mucho antes de que existiera la ley, demostrando que la fe siempre fue el camino. En Gálatas podemos ver que la justicia no se obtiene por méritos propios, ni cumpliendo leyes humanas o religiosas, sino que nos enseña que somos justificados, declarados justos, única y gratuitamente por la fe en Jesucristo. Intentar salvarnos por la ley anularía el sacrificio que Él hizo un día en la cruz. La necesidad de la justicia es tener necesidad de una relación correcta con Dios. La justicia de Dios se revela a través del Evangelio y se recibe por fe. Esta justicia es un regalo de Dios que nos permite tener paz con Él. Hoy en día necesitamos justicia porque hay dolor real, pero también necesitamos la justicia de Dios porque la nuestra siempre se corrompe en venganza o en orgullo. Por eso necesitamos la justicia de Cristo, aplicada a la fe. Él cumplió la justicia que nosotros no pudimos y ahora Él vive esa justicia a través de nosotros, que andamos conforme al Espíritu. Tanto en la carta de Romanos como en Gálatas, el apóstol Pablo enfatiza la importancia de la justicia en Jesucristo para la justificación y la vida cristiana. Pablo enseña que la justificación es recibida por medio de la fe en Jesucristo, que delante de Dios no se obtiene por cumplir una ley o por las obras o por los actos que nosotros realizamos, sino que es todo mediante la fe en Jesucristo que nosotros somos justificados. Él también explica, Pablo, que todos han pecado y que nosotros también somos pecadores, pero podemos ser justificados por medio de la gracia de Jesucristo. Esta gracia que también es un regalo de la salvación, donde nosotros recibimos al creer en Cristo Jesús. Y eso Él lo expresa en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 24. Donde dice, pero ahora sí la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que han dado testimonio de la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente. La redención de Cristo Jesús efectuó. De hecho, él dice que nosotros somos pecadores y estábamos privados de la gloria por el pecado, pero que a través de Jesús nosotros sí somos justificados. Y la justificación por fe también significa que nos declara a nosotros justos al pecador, no por las obras, sino por creer en Jesucristo. Pablo muestra a Abraham, quien dice en la palabra creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, quedando demostrado que Abraham fue justificado por fe y no por un rito religioso, porque él, antes de haber sido circuncidado, Abraham, él ya era justificado por la fe en creer en el Padre. Es por lo mismo que se le dice que Abraham es el padre de la fe, porque es padre de gentiles y judíos. Pablo comienza en Gálatas hablando de aquellos que quieren pervertir el Evangelio y también hablando de su vida cuando pertenecía al judaísmo. Nos habla de Tito, quien, siendo griego, Pablo no lo obliga a circuncidarse, y esto como una antesala también a la confrontación que va a tener con Pedro. En el versículo 16 del capítulo 2 nos menciona que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y también nos hace
una ejemplificación de que si hemos recibido al Espíritu por medio de la fe, no podemos comenzar viviendo por el Espíritu para luego vivir en la carne o vivir en la ley. Por lo tanto, por la ley ninguno se justifica ante Dios, mas el justo por la fe vivirá. También nos muestra que por medio de Abraham, éste creyó en Dios. Por lo tanto, al creer en Dios, se le entrega la promesa. Y esto fue 430 años antes de que se entregara la ley. Por lo tanto, nosotros somos herederos de esta promesa que fue entregada por medio de la fe. Ahora, Pablo no desestima la ley, sino que dice que la ley fue un ayo que nos lleva a Jesucristo para que por medio de su sacrificio podamos tener de la justicia de Dios. Bueno, en relación a la discusión teológica clave entre Romanos y Gálatas, este versus entre la ley y la gracia. En primer lugar, si pudiéramos salvarnos a nosotros mismos, ¿qué sentido tendría la cruz? El gran debate aquí no es si la ley es buena o es mala. El problema es que pretendemos usar las reglas como un sistema de puntos para ganarnos el cielo. Pablo nos frena en esto. La ley no se diseñó para salvarnos, sino para ser un espejo que nos muestra nuestra total incapacidad de ser perfectos. Por eso la teología paulina unifica ambas cartas con una idea contundente. La justificación no es un proceso de autosuperación moral, donde nosotros aportamos algo. Es un veredicto legal, divino y gratuito. Cristo pagó nuestra deuda por completo. En conclusión, cualquier intento de añadir requisitos humanos a la obra de Jesús, ya sea la circuncisión en la antigüedad o nuestro legalismo moderno, no mejora nuestra fe. Al contrario, destruye el Evangelio y vacía de sentido la cruz. Hablando sobre la aplicación para la iglesia actual, podemos decir que en estos libros hemos aprendido, profundizado en palabras como justicia, ley y gracia. Y podríamos llevarlo a un ejemplo que muchas veces dentro de algunas congregaciones o cierto tipo de creyentes dentro de esas congregaciones llegan a pensar que por sus logros, por su desarrollo, por los estudios que han alcanzado o por el tiempo que llevan en la iglesia, tienen ciertos privilegios o tienen cierta posición, incluso hasta ganado el cielo. Esto no es así. Hemos aprendido que todo lo que podemos recibir netamente es por gracia. Nada de lo que hacemos, aún nuestros dones o el desarrollo de lo que hacemos, orar por un enfermo, predicar, extender la palabra en todo el mundo, solamente es por su gracia. Y esta gracia es mediante el acto de Jesucristo en la cruz. Su sacrificio nos trae no solamente libertad, sanidad, perdón de pecados, sino que justicia de Dios. Y a través de esa justicia podemos acceder a la vida eterna y a todos los beneficios que vienen de la cruz. Los frutos de la justicia. Antes de la obra regeneradora de Dios, no somos capaces de producir frutos de justicia. Pablo describe el estado del hombre no redimido. Ninguno de nosotros es justo. Es evidente que las personas injustas no pueden producir el fruto de la justicia. La justicia no es solo cumplimiento de la ley humana, sino una rectitud de vida y la fidelidad a la voluntad divina. Dice que los frutos bajo esta visión son la paz interior, la armonía, la comunidad, la bondad, la compasión y una vida con propósito. Existen 3 áreas que son la paz y tranquilidad, el espíritu y el fruto apacible. Y como conclusión, es llevar frutos de justicia en que estos demuestran la autenticidad de los valores de una persona o comunidad. Su objetivo supremo es promover la armonía, el bienestar común y reflejar la integridad. En última instancia, se consideran un testimonio de rectitud que inspira y aporta un sentido de tranquilidad y confianza.